Saludos, queridos patitos. Aquí estamos una vez más con un nuevo producto audiovisual con el doctor Mariano López de Miguel. Por supuesto, bienvenido. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Encantado de estar contigo esta tarde. Tarde de calor en Madrid, que espero que se pueda, llevar a mejor puerto a través de un clásico que vamos a comentar hoy. Sí, porque hay alguien que diga, para comentar una película de comedia, ¿cómo se os ocurre? Pero cuando uno rasca un poquito, ve elementos que resultan, curiosos. Seguro que podrás complementar lo que yo vaya a decir y yo complementar lo que tú vayas a comentar, porque por ejemplo podemos encontrar a el futuro sargento Billy Roswood, que está actuando aquí, aquel de superdetective de Hollywood. Tenemos entre otros. Sí, con lo cual resulta interesante porque en 1981 aquí tenemos elementos que permean por toda la década de los años 80. Y atención, es spoiler para la gente, no de esta película, sino de clásicos de ciencia ficción y de otro estilo de cine que quizá ya conozcan, lógicamente, ¿no? Como es la única que aparece en un pequeño papel, de sus primeros papeles, quiero decir, con 25, 26 años, la única persona que ha sido asesinada por un Terminator, Alien y Depredador, como es el ya tristemente desaparecido Billy Paxton. Sí, y también aparece una señorita que, parece que quizá en este canal tenemos cierto cariño, como es Son Young, que aquí hace un pequeñito papel de mujer sexy, pero luego hará de Rachel en Blade Runner y a punto estuvo ser Catwoman. Y Sunny, hizo de Sunny en 1984 en Dune. En Dune, original de hace 40 años. Con lo cual aquí no era conocida, pero luego unos papeles. El casting fue alargándose. Añadir también que quizá la gente, el canal lo sepa, que David Lynch se ve muy poco probable que vuelva a dirigir por culpa de un enfisema pulmonar adquirido probablemente a partir de lo mucho que fumó, entre otras cosas, durante la producción caótica de Dune, y que le impide salir de casa. Entonces yo creo que también podría ser un homenaje a dos personas. A Ivan Reitman, que falleció tristemente hace 2 años o 3, no recuerdo, tras una larga batalla contra el cáncer, y asimismo al propio David Lynch, ¿no? Por retirarse. Últimamente he visto que mis héroes de infancia como de adolescencia, como directores, pues o van cayendo o mismamente se retiran, ¿no? Hace poco ya ha anunciado también su retirada definitiva del mundo del cine John Carpenter. Solo va a seguir produciendo y quizá haciendo alguna banda sonora. Banda sonora original me refiero, porque también las comentaban sus películas, salvo la cosa que fue Ennio Morricone. Entonces es triste ver que toda esa generación que se vivió en los 80, que pudo ser mejor, peor, con mayor índice o menor de implicación política, se está desapareciendo, está retirándose. En buena medida recordamos aquellos tiempos, porque a diferencia de ahora que quieren hacer productos que sean garantía de recogida de dinero inmediatamente, y por eso se tira de nostalgia en las generaciones que podamos tener en torno a 40, 50 años en este momento, respecto de finales de los 70, principios de los 80, en esos momentos que accedías a una cierta adolescencia, y se suele decir que la adolescencia de un hombre es su patria. Y por lo tanto, en este 1981 tenemos esta película que mucha gente, tengo aquí una lista de una serie de películas, pero quizá la que más sea más evidente pueda ser La chaqueta metálica. Es que se puede decir, se acerca uno a Stripes, que se tradujo como el pelotón chiflado, diciendo, es la parodia, es como el Spaceballs respecto de Star Wars. Pero resulta curioso, porque la parodia sale antes que la película a la que se quiere parodiar. Totalmente. Lo cual es alucinante. ¿Qué pasa? Se metieron en la cabeza de Stanley Kubrick, se metieron en el despacho, robaron las ideas y dijeron, este está dispuesto a hacer una película de 1987 y 6 años antes publica la parodia. Hombre, evidentemente no es así, pero quizá lo diga ahora mismo. Evidentemente tenemos un enlace que comentaré luego respecto de Cazafantasmas. Esta película es fundamental para que apareciera Cazafantasmas. Tenemos también Loca Academia de Policía, que lleva al tema policial un poquito lo que aquí se respira en el ámbito militar.
Espías como nosotros, en 1985. Incluso el final y algún otro elemento lo vemos en Delta Force, en 1986, con aquel Hércules, la pista y el recibimiento. En el Sargento de Hierro también, 1986, que tiene una estructura más o menos también parecida, con ese final también, la banda, la recepción, el aeropuerto. Películas de comedia en los 90, como que era tanto Sargento Bilko como Mayor Payne, ¿no? Con Damon Wayans. Los Carnes de Combate, con Robert Culp, que bueno, ha aparecido por este canal porque como hemos hecho las 2 primeras temporadas de Colombo, parece que tenía más o menos como un contrato de aparecer en cada una de las temporadas. Por lo menos en las 3 primeras tenía un capitulito reservado para él. Y por supuesto, 1991, Hot Shots, pero todas son posteriores. Son posteriores, pero aquí, por ejemplo, Reitman, que me he de decir una cosa. Ivan Reitman, procediendo de una familia de origen, creo que era rutenio, checoslovaco, estaba encaminado tras sus estudios a hacer documentales por una parte y también películas serias, porque estuvo como guionista de, me parece que fue Los ojos de Laura Mars, etcétera. Es decir, películas que funcionaban muy bien en taquilla, pero por seriedad, algunas incluso asesinos en serie, ¿no? Algo que difiere mucho de todas las comedias que rodó a posteriori. Stripes, o el pelotón chiflado, fue la película Unas Sleepers del año 81. Mientras que grandes superproducciones se estrellaron, incluso una que luego se convierte en culto, como es Outland, Atmósfera Cero, con Sean Connery, que hemos hablado, pues, perdón, en este caso Stripes es una película con un presupuesto más que modesto, 7-8 millones de dólares de la época, que se podían traducir en fecha actual a unos 20 millones de euros, y de repente da el bombazo en taquilla y recauda casi 100 millones de dólares. En euros ya no sé cuánto será con la inflación de hoy día, pero mucho para lo que fue. Es decir, es otro sleeper, como luego sería una de ficción desconocida en aquel instante, que parecía serie B, como es Terminator 3 años después, que de la que también hemos hablado. Y el pelotón chiflado hizo lo que se llama un ensemble cast, es decir, nadie, digamos, en la película, que había autores consagrados como era Harold Ramis, también podíamos ver al personaje principal como es Bill Murray, etcétera, y un batallón de secundarios de lujos como el poco después falleció tristemente Warren Oates, el sargento mayor Hulka, no recuerdo si era mayor o sargento, pues dejaron una película que el actor cual todos participan saca una sonrisa al espectador, pero también hemos de ver el escenario de la época, el escenario belicista, Unión Soviética también poco antes de lo que fue la ley marcial en Polonia, un largo etcétera, y había que quizá bajar o rebajar un poco el tono de una crispación social en la cual se llega también a Estados Unidos con la inauguración de Ronald Reagan, se vuelve ese conservadurismo, pero siempre hay tiempo para el humor. Algo muy curioso. Entonces, en este sentido, el triunfo del batallón, o el pelotón chiflado, perdón, se basa en quizá sacar lo cómico de una época en la que hay una gravísima crispación social. Estamos hablando de nada menos que 5 años y medio, 6 años después de la retirada de Vietnam. Estamos viendo lo que fue el fracaso demócrata, lo que fue la crisis de los rehenes en Irán. Había que hacer reír de una manera u otra al público. ¿Cómo hacerlo? Pues quizá parodiando uno de los pilares fundamentales, por mucho que se diga que no, de la sociedad norteamericana, como es el ejército, ¿no? Sí, porque en la película Meatballs, que se tradujo como Los Increíbles Albóndigas, de 1979, que es canadiense, es una película que reúne también a Bill Murray. Seguramente relativamente la gente recogió la filmografía de Bill Murray y la vio después de que tuvo esos otros éxitos como Cazafantasmas, porque seguro que fuera de Canadá y parte de Estados Unidos esa película de Meatballs tampoco es que la viera a mucha gente. Seguro que la gente del momento vio más desmadre a la americana, que tenía mayor prestancia respecto de todo esto. Pero cuando estaban en la premiere de Meatballs en Toronto en 1979, se le ocurrió una idea a Reitman. ¿Y si hacemos Cheech y Chong van al ejército? Eran un dúo de cómicos que se conocieron en Vancouver, y esto me da a lanzar la píldora. Vancouver no se llamaba Vancouver, se llamaba Cuadro Vancouver, una expedición en la que se encontraron hispanos, castellanos, españoles y británicos. Y ahora la isla realmente se llama Vancouver. Fantástico, ¿eh? La memoria siempre haciendo juguetería.
Pero ciertamente se encontraron estos dos cómicos en Vancouver en 1971, quiero recordar, y estuvieron hasta 1985 juntos, por lo tanto ya llevaban como una década más o menos de comicidad, y alguien pensó, bueno, pues si hacemos como el Gordo y Zaco, a uno de estos, hacer una película de estas cómicas clásicas de Chitty Chong para el ejército. Problema. Sí, un poco como podía ser Stan y Laurel. Lo que pasa que Cheech Marin y Tommy Chong, Cheech Marin es famoso por luego aparecer en varias series de televisión, generalmente como villano, curioso, cuando era un cómico, ¿no? Entre ellas, bueno, aparecía en Haber visto el amanecer, era el barman un poco brutal, que también creo que hacía 3 papeles, porque luego también hacía como de una especie de traficante, el amigo de los Gecko, muy gracioso antes de KB. Y Tommy Chong es el padre de una saga de actores como es Ray Down Chong, que aparecía de contraparte femenina con Arnold Schwarzenegger en Comando. Tommy Chong, hijo, aparecía en Matrix como uno de los pilotos de Nebuchadnezzar. Es decir, era un dúo bastante, vamos a decir, dinámico, pero que también hacía, bueno, pues aparecieron en Saturday Night Live, eran, bueno, pues tanto canadienses como norteamericanos. Cheech Marin era una familia, creo que era mexicano-estadounidense, pero que emigró a lo que era Canadá con vistas a que por lo menos o él o su hermano pequeño no fuesen alistados justamente en Vietnam, ¿no? Y claro, esta gente, ¿qué ocurre? Cuando el humor también triunfa, también se triunfa o sube el humo a las cabezas, y este dúo pedía mucho dinero para desarrollar lo que era el propio, quizá me he adelantado, el propio programa o lo que era el guión de Stripes, el batallón chiflado. Sí, efectivamente, has sacado 2 elementos bien interesantes, como son el hecho de que gente que tenía que ir al servicio militar se fue a Canadá. Luego, y esta es la base de esta película, el ejército se convierte en profesional. Y es un chiste que está inserto en la película, en que, por otro lado, tampoco Ivan Reitman llevaba una carrera que digas, ¿no? Es que es el James Cameron de la época, ¿no? Es que es el Steven Spielberg, hace dinero aquí, chasquea los dedos y sale cientos de millones de... No, era más o menos, bueno, normalito, tenía éxito, estaba bien, pero Chitty Chong se les ocurre la brillante idea de, bueno, cuando les cuenta la idea, oye, verás, queremos el 25% de tus próximas 5 películas. El 25% de las 5 próximas películas. Eso no ha habido. Si no ha habido ningún actor en los últimos 50 años que haya pedido tanto, ni haya obtenido tanto. En ninguna producción, ni siquiera las que han obtenido. Con lo cual dices, esto es azul de la parra. Es imposible. Con lo cual, se les ocurrió una idea que podía trampear el hecho de anulamos y volvemos a presentar otro proyecto, porque ya lo había propuesto a Paramount. Y como habían participado, precisamente has dicho, en el Saturday Night Live, ahí estaba Bill Murray. Y pensaron, bueno, pues vamos a coger a estos dos, Bill Murray, Harramis, los sustituimos. Y a partir de ahí pues tiró para adelante, con John Candy, con Young, John Larroquette. Y John Deal, de Conocido en Miami posteriormente, que pues en esa época era un boxeador profesional. Yo tengo un recuerdo de John Deal, de que hacía todas las escenas de pelea en la que daba una paliza en Corrupción en Miami, en película de acción en la que solía ser el malo, por cierto, por ese rostro adusto, justamente marcado por el boxeo, tiene su primer papel pagado. Era una cosa bastante impresionante, ¿no? Es decir, era un casting y sobre todo, y una cosa que no se toma en cuenta es que, bueno, a pesar de ser un par de años más joven, creo, lo que es Ivan Reitman, pues era de la época de otro gran triunfador y gran desconocido en un principio del cine canadiense, esta vez en su vertiente más de horror corporal, como es David Cronenberg, ¿no? Sí, se sorprendería uno cuando vaya el camino de las estrellas canadiense, que es como un émulo del que hay en California. Sí, tienen el suyo. Y te encuentras, pues, por supuesto, a Leslie Nielsen, William Shatner,
y muchas otras estrellas. Fox, sí, pensando todos que son norteamericanos y no, son canadienses. Pero el caso es que en aquella época, pues de la escuela de cine en una parte de Vancouver, que era, digamos, la ciudad natal de Reitman, si no me equivoco, donde pasó gran parte, digamos, su carrera fílmica, y Toronto, en el caso de Cronenberg, pues sacaron una auténtica, digamos, serie de grandes directores, ¿no? Encima por una cosa que es muy sencilla, los presupuestos en Canadá eran menores y si lo hacían un poco bien en taquilla, siempre podían transportarse o hacer el trasvase al cine estadounidense, ¿no? Cronenberg, de hecho, todas sus películas, incluidas las que tienen producción o capital estadounidense, se rodan en Toronto para abaratar costes. Véase un caso como es La Mosca. Nadie sabe cuál es la ciudad en la que está Seth Brundle y realmente es Toronto, ¿no? O Scanners, etcétera. Nunca cita la ciudad, pero todos sabemos dónde ha sido rodado. Reitman en su primera época sí, ya luego en Cazafantasmas con un presupuesto más alto, incluso en Stripes, pues en el caso de Stripes el medio oeste norteamericano, en el caso, si no me equivoco, si me falla la memoria, en el caso de Cazafantasmas, Nueva York. Cuando esta película tiene como 3 momentos, podemos clasificarlo. Uno al inicio, situado en esa situación de, valga la redundancia, claro, Estados Unidos, 1981, es Louisville, Kentucky. Lo cual resulta curioso porque tiene relevancia en la guerra civil estadounidense, lo que tuvo Kentucky de estado más o menos entre la Unión y la Confederación, incluso con un gobierno confederado en el exilio. Vamos, que tiene su historia, y el Bourbon de Kentucky, incluso podríamos ir a las estrellas con Bones, que es originario de Kentucky. Que es el doctor de Star Trek, lo cual me resulta curioso porque Bones a veces tiene cierta personalidad, porque en la Segunda Guerra Mundial, agradezco el programa de los marines de Mel Martis a Francisco García Campa por haberlo hecho, pues en esa época de la Segunda Guerra Mundial los doctores eran antiguos objetores de conciencia. Con lo cual, sí, como la película de Mel Gibson, ¿no? Sí, con lo cual ahí tenemos esa situación en la que podía tener una actitud favorable o desfavorable. Pero bueno, Kentucky, Louisville por Luis XVI, lo cual resulta curioso, y en el condado de Jefferson por Thomas Jefferson. Eso ya es un chiste, que hay una ciudad dedicada a Luis XVI en un condado dedicado a Thomas Jefferson. Si no, al senador no lo entiendes, que no sabe de historia. Luego una segunda respecto del periodo de instrucción, y luego una tercera en Europa, lo cual me remite a un hecho interesante. Toda la película está rodada prácticamente en el mismo sitio, bueno, salvo el tema de Louisville, pero está rodada en Estados Unidos, a pesar de que luego se traslada en Europa, que aparece supuestamente Italia, supuestamente Alemania, supuestamente Checoslovaquia. Incluso hay una localización, que supuestamente es el hotel balneario donde están en Alemania, Baviera, presumo, que evidentemente los Bavieras, Estados Unidos, es una casa que se iba a ver derruido, estaba incluso catalogada y con los obreros a punto de hacerlo, pero alguien milagrosamente la salvó. Y incluso en Colombo, en uno de los capítulos, como hemos hecho en este canal la primera y segunda temporada, los comentarios, ¿esa casa en qué capítulo aparece? Reto lanzado. Pues esa casa apareció en muchos otros lugares, apareciendo como que era Europa o algún otro país, dando el pego porque era una casa de olor europeo que parecía un poco fuera de onda, como por ejemplo aquella casa de Hugo Drax, el Moonraker. Con lo cual es interesante porque sin salir de Estados Unidos o sin salir de Canadá o sin rodarlo en Toronto o Vancouver, puedes hacer esta idea gastando menos dinero sin ni siquiera tener que rodar en Europa, a pesar de que el relato te traslada a Europa. Y evidentemente luego, en el ámbito del relato final, pues está esa operación en Checoslovaquia, con lo cual tiene un tracto de diversas fases lo que es la película. Añadí también que creo que estaba sin acreditar en esta película uno de los mejores diseñadores de producción, con un triste final por depresión tras no poder participar en Batman Vuelve, se suicidó lanzándose de un rascacielos, como es Anton Furst.
de origen británico, es hizo el diseño de producción de En compañía de lobos, de Neil Jordan, aquí también sin acreditar en Stripes. Sí, En compañía de lobos está comentada en el canal. Lo sé, y muy buen vídeo, por cierto, de Compañía de Lobos, que también es un clásico tanto por efectos especiales de maquillaje, pues como por esto, las localizaciones, ¿no? Porque se rodó enteramente en Reino Unido, queriendo hacer también otras localizaciones, ¿no? Anton Furst era un auténtico maravilla. Por cierto, he citado anteriormente la chaqueta metálica. Esto es un prefacio para hacer de lo que era la ofensiva del TED, etcétera. Creo que sabes que se rodó en una antigua fábrica derruida de Londres, o cerca de Londres, en Millwall. Y eso Phantom First. También, asimismo, transformó una parte de Londres que este radio que se iba a derribar para hacer nuevos edificios de planificación urbana, pues se contrató a First, que lo utilizó para convertirlo en un Nueva York paupérrimo y víctima de ataques de bandas. Yo soy la Justicia 3, ¿no? Con Charles Bronson, Death Wish 3. Y claro, First era una persona que sabía en el instante adecuado cómo hacer pasar cualquier localización por la que le pidiese el director. Algo que para aquella época era un auténtico logro, sin imágenes por computadora, ayuda de AutoCAD para luego introducirlo en parámetros y, bueno, vuelvo a repetir, diseño por ordenador. No, esto era todo artesanal. Y a pesar de que estamos hablando de una película de comedia, también el escenario cuenta. Y en este caso para abaratar costes, evidentemente. Ya que mencioné Colombo, a poco que uno se fije, y esto ayuda a la creación de una conciencia más o menos familiar, muchos de los escenarios se reciclan. Y te tienes que fijar mucho para entender, bueno, este despacho en realidad en otro capítulo era. Con lo cual eso significa también esa imaginación que hay que reconocer a toda esta gente que se estrujaba en el magín a la hora de intentar, sin tener la disponibilidad de largarse a el lugar que uno quiera y rodar allí, estar unos días y luego ir a otro lugar, y esto, bueno, que se hizo famoso en los años 90 y comienzos del siglo XXI, cuando las producciones pues empezaron a costar un montón de dinero. Pues entonces pues había que ir con lo que podía uno y tratar de, lo que en pequeña escala hacía Star Trek, de poner mucha imaginación, pero mucho corazón en la historia que estás contando. Y hemos de recordar una cosa muy importante. En esos últimos, hablamos del año 81, pues desde el año 65, 66 o incluso un poco antes con Cleopatra, hasta la llegada de Star Wars, y solo es una película, las grandes superproducciones eran inexistentes. La gente me dirá, te deja 007. No. El presupuesto 007 era bastante bajo. Luego que lo hiciese bien o no en taquilla es otra cosa, y generalmente era para bien, salvo al servicio secreto de su majestad, que fue un rara avis por el cambio de actor. Pero blockbuster que superase el centenar de millones de dólares solo estuvo Star Wars en aquella época. Ni siquiera Star Trek, ni siquiera grandes producciones, y estamos hablando muy importante del año 81. En el año 80, una película que iba a ser un blockbuster en toda regla, como era Las puertas del cielo, de Michael Cimino, fue un absoluto fracaso e hizo quebrar United Artists, con lo cual las productoras de la época eran muy reacias a dar mucho dinero. Aquí estamos hablando de que para El batallón chiflado eran 6-7 millones de dólares, que ya era una cantidad ínfima para aquella época, aunque aplicando los criterios de inflación ahora podrían ser entre 15 y 20, como dije antes, pero era auténticamente ínfimo. Por mucho que se rodase en Canadá, abaratando costes, por mucho que se rodase en el propio Estados Unidos, Kentucky, no, era muy poco dinero para toda la logística que tenía que digamos, que desarrollarse. Entonces, porque era todo manual, por así decirlo, a pesar de carecer de efectos especiales, a pesar de que no ser el típico blockbuster, lógicamente, no es una comedia, y de quizá el presupuesto recortarse a la mitad por el tipo de, digamos, de cinta que se iba a filmar, pues en estos casos lo que ocurre es que tenemos pues una película con presupuesto ajustado, no ínfimo, pero que tenía que llevar un plan de, digamos, de desarrollo muy importante. Por eso, tanto los diseñadores de producción como los escenógrafos eran la parte o el sector más importante de la propia película, más incluso que los guionistas. ¿Por qué? Para cumplir un calendario que día que pasase, día que costaba a un estudio que en aquel instante está muy rácano, le tocaba soltar dinero. Y que efectivamente a veces no lo parece que sea una película de producción tan corta, porque hay carros de combate barra tanques que los estamos viendo, con lo cual esto dices, bueno, ha debido costar, vemos luego un Hércules, los uniformes incluso, sí. Todo el diseño de producción, claro, de vestuario. Pero finalmente
vamos por orden. Y evidentemente entramos en 1981, Louisville, Kentucky, en una situación dual que incluso la vestimenta recuerda a los cómicos que iban a hacer la película, con esa situación del personaje de Bill Murray con la camisa o sobrecubierta a cuadros y el gorrito, que es característico de uno de los cómicos, y está haciendo de taxista. Y luego el otro está haciendo de profesor de inglés básico. ¿No? Prácticamente resulta curioso porque es el trasfondo de una situación de crisis económica. Sobre todo por el tema de, bueno, de que aquí es un trabajo solo como taxista, pero en muchos casos es que el taxista en aquella época en Estados Unidos se asocia a pluriempleo. Incluso que hubo polémica de policías que por su escaso sueldo, ínfimo en departamentos que tenían poco presupuesto, como no digo Kentucky, pero sí puedo decir ya Detroit, que empezaba a avecinarse los problemas que llevaron a la quiebra de la ciudad en 2012, ¿no? Pues policías de servicio se empleaban para poder llegar a fin de mes, por el sobrecoste de la vida, ¿no? Estamos hablando también de la megainflación del año 79, 2 años antes, por la segunda crisis del petróleo. Estados Unidos pasa a ser, no voy a decir un welfare state, pero un estado, una nación con muchísimo dinero, a ser una de que, no tanto la recesión, pero sí los bajos salarios empiezan a hacer acto de presencia y los recortes que conlleva el reaganismo igualmente. También querría decir que el aspecto de lo que es Bill Murray creo que es un homenaje a lo que es el fallecido meses antes John Belushi, ¿no? Ese aspecto desaliñado, con ese tipo de camisa y sombrero que tú dices, que era muy típico de él tanto en el Saturday Night Live como en la adaptación de 1941. Sí, una película de Steven Spielberg que no funcionó muy bien, aunque si uno coge 1941 y luego ve Hook, bueno, pues yo creo que la primera sigue ganando. Sí. Hubo varios baches también, por eso digo de esa época de que no se tenían los estudios, principalmente la Paramount, que había triunfado, creo que era con Encuentros a la tercera fase, para luego tener ese resbalón, y Tiburón también, ese resbalón de Spielberg con 1941 y también con una película de, si no me equivoco, de Burt Reynolds, en plan detective privado, como era Sharky's Machine, ¿no? Y fueron fracasos en taquilla. Ahora son de culto, desde luego, pero en aquella época, y hablando en un periodo, como has indicado muy correctamente, de recesión, pues eso traduce a los propios protagonistas. Son esa antigua clase media urbana, white collar en algunos casos, como puede ser el caso de Harold Ramis, Russell, que se convierte en, pues de buenas a primeras, en un profesor, como sigue siendo hoy día en Estados Unidos por desgracia, y en muchos países, mal pagado y quizá, pues, no digo situación paupérrima, ¿no? Pero sí de tener que apretarse el cinturón. En efecto, esta situación en Detroit la vemos en Robocop, que bueno, sí. Tiene bastante de la época, sobre todo esa primera de 1984, aunque bueno, la trilogía, aquella sí tiene ese elemento hasta profético que sucedió en 2012. Y evidentemente esa época también confundió a gente, has citado a Burt Reynolds, y Burt Reynolds en 1982 rechazó un papel que le habría llevado a las mieles del acomodado mundo de las glorias del séptimo arte, pero ese honor se lo cedió a Jack Nicholson con la fuerza del cariño, siendo una sombra en su carrera, porque no dan premio al tonto del año. Pero ciertamente... Mala suerte para Reynolds, porque encima, creo que en aquella época del 82, no te corte, para no olvidarme, había rodado Los Locos de Cannonball, que sí que fue un éxito en taquilla. Y que también tiene vídeo en el canal. Sí, y tuvo un accidente bastante grave que le dejó maltrecho, con un problema de mandíbula que no podía comer, adelgazó hasta 20 kilos. La gente en aquella época lo asociaba a la primera oleada del SIDA, ¿no? Hicieron mucho daño en su carrera, pero desde luego sí, como también fue un fallo de Tom Selleck no querer dejar Magnum y rechazar Indiana Jones, ¿no? Que hizo incluso prueba de cámara. Está trufado esa época todo, el casting de Hollywood de perlas no abiertas. Es evidente que para llegar al ámbito cómico pues tienen que enlazar algo que sea cercano a la gente que está viviendo en ese momento
Y por eso, en muy poco tiempo, pues le suceden todas estas catástrofes al personaje de Bill Murray de perder el taxi. Bueno, eso porque vemos una situación en la que primero se está haciendo la limpieza de las botas. No sabemos, ahora no recuerdo si exactamente es más cara las botas o la limpieza o al revés. Sale, pues más o menos, anda, tiene una multa puesta bueno, en la parte de delante. Le meten a unos tipos que luego no le pagan y salen corriendo. Entra una señora que se pone a hacer comentarios, creo que incluso racistas y xenófobos. Que para la época ya eran bastante complicados. Llega a ser hoy, estaría censurada por la MPAA, estoy seguro. Y la deja en mitad del puente. Tira las llaves, va para casa, alguien le ha hecho algo en el motor, le ha cogido el coche, se lo ha robado, se cae la pizza, se cae el vestido de la novia, sube a casa. La novia parece que es una modelo, lo cual hace evidente el hecho de la diferencia. Una modelo, cómo está con este. Y al final le acaba rompiendo, espera, bueno, el amigo llega a casa, el tema de la ruptura con el baloncesto de los cristales, con lo cual ahí, tampoco es que como profesor de inglés tenga mucho éxito, el querido amigo. Y es cuando optan pues por una salida fácil en aquella época, que es ya lo que tú has dicho antes. Hemos pasado de la lotería y sorteo, el draft, a lo que es el reclutamiento voluntario. Sí, porque el draft se llevó a la NBA. Había que utilizarlo para algo, pero ya no es para el ejército, así que, bueno, para acoger a la gente de las ligas universitarias. Por ejemplo, ahí está la película Hoosiers, que a pesar de que es de los años 80, remiten a los años 50. 50, 60, si no me equivoco, sí. Y en aquella época también se puede, ya de Stripe, se puede vincular también a lo que es, como hemos hablado antes, al intento de mucha gente de cruzar la frontera hacia, no tanto hacia México, que también hubo, en la zona sur de Estados Unidos, pero sí sobre todo a Canadá, pues para evitar ser mandados a lo que era la carne de cañón de Vietnam, ¿no? Estamos hablando de que ya estaban las, digamos, hecho ya la contabilización total de víctimas norteamericanas, que creo que fueron de soldados 58.000, 59.000. Sí, una barbaridad. Sí, en algunas películas de los años 70 había esa obsesión, por ejemplo en Sam Peckinpah, de hay que ir a alcanzar la frontera de México, porque en México está la libertad, que es una cosa que curiosamente el personaje de Willem Dafoe tenía en aquella película de Nacido el 4 de julio, aquella con Tom Cruise, ¿sí? Refiriéndose a este periodo de la guerra de Vietnam, que había que ir allí, y es donde se encuentran esos dos personajes. Bueno, ciertamente había esa obsesión que se ve más en las películas, la obsesión de alcanzar la frontera mexicana, que la obsesión de alcanzar la frontera canadiense, lo cual resulta curioso, esta situación. Era más sencillo pasar los Grandes Lagos e ir a Canadá. También has citado a lo que es Sam Peckinpah, y uno de los actores de la película, el sargento Hulka, Warren Oates, que moría poco después de rodar esta cinta, y también su última película, que creo que era El Trono Azul, con Roy Scheider, pues era otro fetiche. Había aparecido en Grupo Salvaje, La Balada de Cable Oak, y también un clásico para mí que debería estar en todas las filmotecas, como es Tráigame la cabeza de Alfredo García. Sí, y que hay elementos de giro. Y el primero que vemos entre esta primera parte en Louisville, Kentucky, para ir al lugar de entrenamiento, vemos esa oficina de reclutamiento en una calle bastante desolada, con una acera bastante amplia pero que solamente tiene el suelo. Digo que no hay elementos como podamos ver de periódicos, alguna farola, alguna papelera, no, está toda ahí, desolada. Vemos la llegada del coche destartalado. Dice, no puede aparcar ahí. No estoy aparcando. Está dejando la vida atrás. Todo lo que tiene lo está dejando atrás. Y el que quiera, pues que se lo lleve a chatarra o lo que... Bueno, solamente le ha faltado... Este coche no me pertenece, no está vinculado. Solamente le ha faltado... Aquí hay un gitano que se lleve esta chatarra para ahí. Y entran y tienen que rellenar. Y la famosa pregunta que hasta Bill Clinton en 1993 era obligatoria. ¿Ustedes son homosexuales? Sí, que era una pregunta que la hacían.
Claro, lo de don't tell me, don't tell us, don't ask, exactamente. No nos lo cuentes, no preguntes. Que por cierto, el que lo llevó fue un general, John Sarifashvili, de origen georgiano, y hubo muchos problemas. De hecho, hay otra película que se llama, con Glenn Close, Expediente Kamen-Mayer, de una médico militar, que es expulsada por hablar abiertamente de su lesbianismo, ¿no? Es una época muy compleja, la cual, claro, año 81, estamos en el prefacio de la primera gran oleada, como dije antes, del SIDA, ¿no? Desconocido, que se llamaba por las zonas más ultras del Bible Belt, del cinturón bíblico estadounidense, que llega también en parte a Kentucky, aunque casi todos los estados del sur, aquello de el castigo divino, el cáncer de los gays, ¿no? Sí, en buena medida también estaba ligado a aquellos baños de San Francisco. Que el estudio 54 en Nueva York también, es efectivamente, supuesta promiscuidad, sí, sí. Evidentemente aquí tratan de hacer el giro, de tomarlo como gracioso, como si fuera un requisito, en vez de un lastre, y aquí dicen, bueno, no, en principio no, pero estamos dispuestos a aprender, si hace falta. Sí. Y es también cuando llevan luego ante este sargento, Sí. Julka. Sí, pero antes les llevan a la estación más o menos de autobuses, donde vemos por primera vez a la... ¿Cómo es la chica esta? La que hace pareja en la policía militar con Shin Yong. Ahora no recuerdo exactamente cómo se llamaba. P.J. Soules, que se llamaba. Sí, P.J. Soules es la actriz, pero no recuerdo el nombre de ella en la película, porque era... era... ¿Estela? Creo que sí. ¿Estela puede ser? Pues ahí están, con ese chiste de a ver si dan a dar una película. Vemos precisamente al futuro Billy Rosewood ahí diciendo que está allí por tema de drogas, lo cual ciertamente resultará curioso con los temas que tratará Super Detective en Hollywood. Sí. Y bueno, pues tienen que ir al autobús, que luego, bueno, parece que se tuvo difusión el tema de ir en autobús, porque Bill Clinton con Al Gore en aquellas elecciones del 92 tuvieron un autobús corporativo, y luego después parece que las campañas lo han adoptado como un signo identificativo del hecho de hacer campaña en Estados Unidos, de tener un autobús. El autobús. Y quizá te acordarás de una película que fue también un fracaso en taquilla, de Clint Eastwood, pero que luego se ha convertido en un clásico, que también habla de eso cuando era la campaña para la llegada a la presidencia de, creo que era de John Kennedy, ¿no? También con el autobús, que era Un Mundo Perfecto, con Kevin Costner a sí mismo. No sé si recuerdas que lo que era en la persecución al personaje de Kevin Costner era a través de un autobús que iba en campaña, no sé si era para o bien para Kennedy o bien para su posible reelección poco antes del asesinato, o las midterm elections. O sea que sí, la figura del autobús es importante en toda la iconografía norteamericana, pero también la canadiense. Sí, sobre todo porque Amtrak no es gran cosa, el tema del tren no tiene un gran recorrido, lo cual resulta curioso y paradójico, porque la conexión de la costa este y la costa oeste fue a través del tren. Con lo cual uno piensa el desarrollo del ferrocarril, por ejemplo, en esa gran película de Sergio Leone, hasta que llegó su hora. Una película estupenda, a pesar de que el raíl también, está ahí de fondo, pero todo el mundo sabe esta situación. Pero luego parece que se estancó el ferrocarril y se dio preeminencia a la carretera. Como bueno, ya el avión, hay un vídeo específico respecto de la situación del metro de Los Ángeles, lo que sucedió con ellos, y que está en parte comentada de manera chistosa en quien ganó al Robert Roger Rabbit, lo cual tiene un trasfondo real en este tipo de películas que sí, son chistosas, aparecen cosas graciosas, pero te meten su dosis de realismo ahí para que... social, sí. Con lo cual ahí tenemos ese tránsito con el autobús en dirección hacia el lugar en donde van bajando. Incluso John Candy dice, hombre, a Eisenhower. John Candy. A John LaRoquette, al personaje que hace de teniente. Sí. Y luego John Candy, el malogrado John Candy, que también hubo otra película, su última película fue hace 30 años también de Ivan Reitman, creo que era Caravana al Sur, que creo que la comentaste también en el canal, si no me equivoco, ¿no? No, creo que todavía no. Vale. Y tengo ese recuerdo de John Candy, que era pues un clásico canadiense, por cierto, también, de todo el Saturday Night Live, también muy parodiante de
de Canadá, como por cierto, con la Operación Canadá que dirigió Michael Moore hace 31 años, y Candy aquí también se ha mezclado esos dos mundos, ¿no? Esa especie de tontuna norteamericana con el humor ácido de los canadienses. Sí, ciertamente, por ejemplo, con William Shatner nadie diría que alguien que ha interpretado a un personaje nacido en Iowa fuera canadiense. Pero bueno, estas cosas pasan. John Candy, Juan Carmelo, en la traducción más o menos sería, bueno, pues también estaba en otra película que hemos comentado como es Solo en Casa. Ahí sí la hemos comentado en su momento. El entrenamiento es bastante curioso. Evidentemente tenemos ese momento que también está en la chaqueta metálica de cortarle el cabello, de tener que despersonalizar al sujeto para hacer piña, que es una situación... Y deshumanizarlo, diría yo también. Y deshumanizarlo, perdón. Sí, claro, evidentemente. Es una idea de que choquen lo que es el pensamiento individual, el individualismo, respecto del corporativismo, que les iguale a todos, y que sepan a obedecer órdenes sin ningún tipo de resquicio a la duda. Y que evidentemente sí, por ejemplo, ahí tenemos esa situación de bueno, el personaje de Bill Murray haciendo chiste y que oye, que hay que salir porque aquí tenemos un código, le faltaba decir rojo, salir, hacer flexiones, porque aquí ¿cuántos son cómicos? Seguramente todos los que están actuando ahí y están enfrente del sargento Hulka, seguramente todos son cómicos. Y tiene que decir, ninguno, mi sargento. Totalmente. Encima me recuerda un poco a lo que decías de la chaqueta metálica, ¿no? Lo de cuando el sargento Harman era el de Liermi. Sí, R. Liermi era el sargento Harman, el sargento instructor, y empezaba a poner apodos cómicos. Estamos hablando de recluta copo de nieve, el recluta patoso, el recluta payaso, que no deja de ser Matthew Modine cuando le dice aquello de ¿eres tú John Wayne o lo soy yo? ¿No? Entonces sí, aquí se adelantó con una crítica aquí desde el punto de vista cómico, en el caso de la chaqueta metálica mucho más obviamente serio, desde luego. Hay dos momentos en los que están a punto de desertar, de salirse del asunto, y el primero resulta curioso, porque luego el sargento Hulka, cuando les va a reprimir, dicen, bueno, aquí hay un par de tipos que han salido de la base, pero bueno, salir de la base puede ser al pueblo de al lado a tomar unas birras, pero no han hecho eso. Pero es que no han hecho eso. Se han subido a un avión y yo creo que han acabado en Nicaragua. Por lo que vemos. Sí, sí. Lo que dicen de absent without on leave. Sí, sí, sí. Que no tiene explicación, que te vas. Es que ahí encima lo que has dicho, irse incluso salir de la base a tomarse una cerveza al pueblo más cercano, los castigos en el ejército estadounidense son muy severos, pero muy severos. Y ahí está la figura de Hulka como paternal, también diría, de no serás nada en la vida, no vas a ser un buen soldado, ¿no? Sí, ¿qué es eso? Es lo curioso. Porque primero tenemos esa situación de que el personaje de Harold Ramis es el que quiere salir y en cierta medida suben a lo primero que encuentran. Lo primero que encuentran es un Hércules. Podría ser cualquier cosa. Esta gente que tenía una Black Operation ahí en Nicaragua. Nicaragua, época de sandinismo, claro, sí, sí. Y hacen el chiste como que son agentes de la CIA, de no preguntes mucho. Les viene bien a los dos porque, bueno, si yo llevo a estos dos paquetes y soy el jefe del pelotón que está aquí en el avión metido, pues cuanto menos sepa, no menos tendré que confesar a la comisión del Congreso, si es que hay alguna. Recordemos a Oliver North, que luego habrá de estas cosas. Y si no tienes nada que decir, porque lo que vas a decir es que somos unos reclutas que estamos aquí metidos porque queremos ir a cualquier lugar en el que estemos, pues cuanto menos tengas que explicar, pues menos problemas vas a tener. Con lo cual se cruzan el hambre con las ganas de comer y al final acaban en Nicaragua,
con unos tipos ahí que parecen mexicanos, seguramente por el tema del salario y la cercanía de haberles encontrado y pagado, pero sí, yo creo que podemos decir que es el asunto de las contras del ámbito sandinista, Nicaragua. Sí, y no solo eso, si tú estás revisando también aquella época, de que estamos hablando de que han pasado solo 2 años de lo que es Nicaragua, la llegada del sandinismo, la revolución sandinista, perdón, y la llegada a Reagan implica un giro de 180 grados en lo que es si lo diré, todo lo relativo a lo que es la contra nicaragüense, ¿no? Es un modo cómico de verlo. También, a pesar de que hubo ya después en la época también películas que estaban con todo lo que era la fase final de la Operación Cóndor, como era Salvador, se llamaba la película, ¿era de Oliver Stone, la de Salvador? Sí. Sí, pues también hubo parodias y similares, parodias, con un trasfondo político como era Sargento de Hierro, ¿no? Tenía un poco creo que es 4 años después, del año 85, tenemos tanto cómico como realista, es la invasión de Granada. No deja de ser también esa especie como de luego, cuando se tome más a coña con perdón, sería la época de Operación Canadá, ¿no? Buscar a un enemigo, en este caso ya no es al sur, la puerta trasera de Estados Unidos, es al norte, ¿no? El vecino tranquilo, o como decía también el propio Reitman, decía, somos los vecinos aburridos del norte. También hubo una película que el libro es mejor, aquella película de Robert De Niro, que siempre me olvido el nombre. El título del libro en inglés es Perro come perro, o Perro no come perro, pero aquella película, pues aquella con Woody Harrelson y Dustin Hoffman, creo que era también, que también era la idea de enmascarar la situación política de un candidato en horas bajas con una situación bélica. Y otra vuelta, ¿no? También. No, era la de La cortina de humo. John Travolta era otra película. Esta me refiero a una guerra supuesta en Albania. Otra se llama la cortina de humo. Exacto, la cortina de humo, sí. Intentaban hacer como que había un ataque en Albania o algo de esto. Sí, querían inventar una situación que luego la gente dirá era Bill Clinton. En el libro es distinto. En principio están mirando una reedición de la guerra de Vietnam, que es lo que se acusa, por ejemplo, al tema de Rambo y a películas similares, de tratar de volver a hacer la guerra de Vietnam, pero en este caso en los años 80 en el cine, y ganarla a través de lo que Ronald Reagan conocía muy bien, como era la industria cinematográfica de Hollywood. Pero ciertamente es una época con sus más y sus menos, tema geopolítico, y incluso después, en la parte tercera, dirán, bueno, ¿quién viene? Viene Idi Amin, con la operación Entebbe y todo lo que sucedió en África. Tuvo película, ¿eh? Sí, más de una película. Hubo una dirigida por Menachem Golan o Yoram Globus, que eran hermanos, primos, no recuerdo bien, que se llama Mitzvah Jonathan, por Jonathan Netanyahu, ¿no? Operación Jonathan. Sí, la última ha estado Daniel Brühl, que estaban metidos unos de la RAF, un par de tipos de la Rote Armée Fraction, en el secuestro. Y ciertamente ahí también está metido en el combo, podemos meter Delta Force, que también... Delta Force es como una especie de reboot o digamos spin-off, con perdón, pero también sabéis que la película de Ray Frentep, me acuerdo que estaba James Woods en un papel secundario, sus inicios de protagonista, pero el protagonista principal era Peter Finch, que hacía de Yitzhak Rabin, poco antes de morir también. Simón Pérez creo que era Kirk Douglas, e Idi Amin era Japheth Kotto, el Parker de Alien, ¿no? Sí. Luego había un casting impresionante, un reparto impresionante. Pero en aquella época. Japheth Kotto, que también estuvo en 007. En 007, sí, otra película por cierto, también una buddy cop story, que eran Charles Grodin y Robert De Niro, que se llamaba Huida a Medianoche. La otra vez, cuando ya es el personaje de Bill Murray el que quiere escapar, van a un parque de carros de combate y a él les pillan las dos de policía militar. Sí, exactamente. Y les dicen... Sí, por favor, no te quiero votar. No, sí. No, más o menos lo que indican ambas, digamos, son lo que se diría en inglés love interest, ¿no? Pues que tenían que seguir a la base. Básicamente es eso, valga la redundancia.
y seguir entrenamiento, etcétera. Les persuade de no hacer más el Canelo, por así decirlo. Y ahí tienen que retirar al sargento Hulka para lo que viene después, como es el hecho de ir al campo de tiro, el tema de John LaRoquette haciendo el gamba, ¿no? Diciendo que tienen que tirar, como sea, sin ni siquiera mirar a dónde tiran. El ejército y Dios proveerá. Y están subiendo una colina, haciendo ejercicios y subiendo a un aparato con madera. Y el sargento Hulka recibe el desafío de, bueno, aquí estamos haciendo esto, pero el primero que tiene que hacerlo es usted. Dice, ¿así? ¿Sí? Pues sube para arriba y dice, a ver quién es el primero que viene aquí a tirarme abajo. Y es el mortero del teniente, que le tira, y justo a dónde tenía que ir. Ahí. Y se cae como fruta madura, se debe romper la pelvis, vamos, un estropicio de la leche. No queda muy bien, desde luego, sí. Y ya Sargento Hulka, no humor, porque no dice bien lo que son las coordenadas, vamos, más luego continúa el entrenamiento. Sí, lo de las coordenadas le importa un carajo. ¿Qué es eso? La cosa de disparar el mortero. Tú dispara. ¿Qué es eso? En algún lugar caerá. Sí. Lo cual es gracioso porque eso se copia un poco de un modo más macabro ¿te acordarás en Starship Troopers? Con la pelea con los insectos, con los bichos, pero con fuego real. Y un instante, una estupidez de uno causa la muerte de otro. Literalmente, esta vez no es rotura de pelvis o lo que sea, no, aquí es muerte. Sí, qué bien. Otra película con conversatorio, en este caso con Artemis Suárez Herrera. Hay unas cosas de Asturias ahí teniendo gente de Asturias comentando películas. Qué bonito. Qué novedad en este canal, jamás ha pasado. Luego, evidentemente, tenemos la llegada de ese momento erótico festivo que mujeres, bikini, barro, que puede salir mal. Bueno, que te aparezca la policía militar después. Pero de mientras, pues están ahí apostando. Y es el momento del lucimiento de John Candy para que pueda tener su participación, que resulta curioso. Sí, porque sí tiene que meterse en el barro después de haber dado más de $400 y quitarles el bikini. Y bueno, pues luego llega la policía militar. Sí, desde luego, la policía militar. ¿Y quién salva realmente también a lo que es a los dos protagonistas? Pues las dos love interest que las apartan. Los miembros del pelotón van a estar con el personaje de John LaRoquette en la calle delante de su barracón, y estos van a estar en principio libres, pero como tiene que pasar por delante de la casa del general, y el general en ese momento no está hasta el día siguiente, como si fueran adolescentes y papis no están en casa. Exactamente, es Desmadre Americana 2.0. Por lo menos un fragmentito ahí metido. Exactamente, sí, también hay que hablar de lo que es de que hay que repetir el entrenamiento. Eso seguro. Sí, pero es eso, resulta curioso porque cuando aquel personaje de Bill Murray coge la espátula después de haberle montado encima de la cocina y hace ese asunto con la espátula y la mujer, luego lo vemos en Hot Shots. Sí, es verdad. Resulta curioso. Es verdad, es una especie de pseudoplagio que nunca se llevó luego a... aquí es cuando se muestra la comedia. Una comedia, otra comedia puede plagiar los mismos gags. Gags. Y sin tener que decir que esto es así. Esto es así, o que pertenece, que has violado un trademark, un registro. No. Si fuese una película de ciencia ficción o acción, sí, cambiaría. Y habría denuncia y muchos dólares de por medio para, fuera de los juzgados, llegar a un acuerdo. En la comedia, curiosamente, no. Cuando... A menos que fuese muy cantor. Sí, es que, claro, el hecho imputable es el mismo, sea una comedia, sea una película de ciencia ficción, de acción o western, pero parece que según quién lo haga y en qué circunstancia, dices, es un homenaje, qué risas. No, es un plagio.
usted me está robando. Es una película de 10 años después que usted está aquí cogiendo lo que quiere como si fuera un buffet libre. Reciclando, por así decirlo. Reciclando. Lo que pasa que es una cosa que la gente no se da cuenta de que por eso es comedia. La comedia sabe reciclarse, sabe reutilizarse, sabe incluso autoplagiarse. De hecho, muchos actores de comedia dicen, me estoy autoplagiando a mí mismo. Sí, que pueden pensar, esto ya lo he hecho. Aunque claro, en aquel caso era Charlie Sheen el que hacía Hot Shots y eran otros actores, otros directores, y en principio no podemos dejar ahí y volver con el asunto que evidentemente decías de que al día siguiente tienen curiosamente que hacer el desfile. No sé exactamente cómo es técnicamente lo que tienen que hacer. El desfile de graduación se diría, o de licenciado, sí, creo que es así, ¿no? Desfile de graduación. Pero no están más verdes que un pepino. Están desanimados, desmoralizados, sobre todo porque el teniente les ha dicho, estáis muy jodidos y además mañana os voy a poner la guinda y os voy a recomendar que tengáis que volver a repetir todo desde cero. ¿Qué risas voy a hacer? Cuando él se ha visto que el propio teniente es una persona honorable, bien trabajada, que está ahí jugando con sus maquetas, y que coge una granada, está tan favorizado que le quita la anilla y dicen, ¿qué hago con la granada? ¿Qué hago yo con esto? Y luego se la ha subordinado para que la tira y explota. Con lo cual, un tipo maravilloso. No sé si un gadget reutilizado, porque me recuerda mucho, no sé si era de Ivan Reitman como productor, como director, o una película de Robin Williams que también fue un fracaso sonoro en taquilla, pero que luego se ha convertido en culto, ¿no? Como es Toys, el personaje de Michael Gambon, de un general obsesionado con convertir juguetes en máquinas de guerra, ¿no? Pues sí, también le pasa lo mismo con una granada, etcétera. Es decir, estos gags, como has comentado anteriormente, se reutilizan y sin plagio de por medio. Sí. Y ahí está ese momento del discurso cuando lo intenta el personaje de Harold Ramis, fracasa, y luego lo intenta Bill Murray diciendo que somos americanos, descendemos de gente que han expulsado de los lugares más honorables del mundo, somos la mierda, la mayor, bueno, no dice que es la mierda, pero es una mierda, sois una mierda, pero somos una mierda americana. Así que, justamente. Y encima sin sargento instructor. Así que nosotros tenemos que aquí ser bravos, presentarnos. Se duermen, acaban presentándose de una vestimenta estrafalaria, da igual, y hacen su parada. No sé hasta qué punto esto fue así improvisado. Me refiero a los que estaban presentes para mayor impacto y que las reacciones sean naturales, que lo hicieron no con guión sino que aparecerán, y los que estaban dentro de ese patio no sabían lo que iban a ver, o estaba ya prefijado, porque la primera opción resultaría más divertida para filmar como director. Totalmente. Y también lo que dijimos antes, que una cosa que impresiona a Wernicke, el general un poco flemático, es que han llegado ahí hasta el final de destrucción sin un sargento instructor, porque Hulka sabemos que está hecho papilla, lo que da doble interés o doble margen a esta especie de, digamos, de acto de licenciatura, acto de fin de entrenamiento, ¿no? Sí, eso es lo que hace de... me gusta. Suenan muy americanos estos. Así que me los llevo a Milán para mi proyecto secreto. Italia, exactamente. Que por cierto, en aquella época hemos de decir que Italia no es un tema baladí que lo cojan. A ver, había ocurrido parte de la operación Gladio en Italia, e Italia era unos puntos calientes ya en el año 80-81. Quizá mucho más que Alemania federal antes de la distribución de los misiles Pershing. Italia era el Mediterráneo, estaba el problema con el Adriático, estaba también el problema de pesca con Yugoslavia sin llegar la sangre al río, pero también tenía un enemigo a vigilar que era el país más recóndito del mundo, salvando Corea del Norte, ¿no? Como en Albania.
Y también enfrente estaba otro país que, aunque formalmente entraron, creo que en 1911, los italianos, hasta cerca de la Segunda Guerra Mundial, no empezaron a controlar la zona interior hasta los años 30, como es Libia. Y Libia, ahí ya llevaba como 12 añitos ya, el camarada Gaddafi. Eso es, con nacionalización de petróleo y sacando muchos actos de terrorismo hacia Europa, ¿no? Era la época en la que a Gaddafi se le llamaba el perro rabioso de Oriente, le llamó Reagan, creo que era así, ¿no? Creo que sí. Con lo cual sí, Italia tenía sus cosas y cuando entran hay un elemento bien curioso e interesante que no es baladí, como es ese cartel de... no voy a citarlo literalmente porque no recuerdo exactamente lo que pone, pero viene a poner algo así como: usted no olvide que es un embajador de su país aquí. Así que compórtese bien. ¿Por qué? Porque hay casos muchísimos de soldados estadounidenses en bases en el exterior comportándose pésimamente, de manera horrible. Sí. De hecho, fue 10 años después cuando el despliegue de la operación, en agosto, septiembre del año 90, dijeron a las tropas estadounidenses: recuerden que Arabia Saudí no es Vietnam o un burdel de Laos. Con lo cual, efectivamente, había una mala imagen que al final lo que fueron los public relations o relaciones públicas de Estados Unidos y del ejército consiguieron limar, pero había una imagen bastante deteriorada. Porque uno puede hacer la geografía de lugares del mundo desde Okinawa, la bahía de Subic, yendo en dirección hacia Europa, y puede encontrar casos durante todas estas décadas de los 70, 80, 90, en donde encuentras expedientes, situaciones horribles de violación, asesinatos, muy duras. Borracheras en puertos y apuñalamientos, sí. Sobre todo eran las zonas portuarias las que dan problemas. La gran famosa, lo que más solera tiene de Estados Unidos es el cuerpo de marines, de infantes de marina, trasladados en barco y en fragatas, y que de repente, cuando se embarcaban en zona de países aliados de la OTAN o no, que tuviesen convenio, la población civil tenía pánico. ¿Por qué? Aunque ellos, los que desembarcasen no hiciesen nada, tenían esa especie de mala imagen de muchos años antes, curtida quizá, ampliada quizá por diversas historias, no quiero decir que ninguna de esas no fuese verdadera, pero claro, estamos ante un intento de que también la película intenta lavar la imagen de la propia, mando militar estadounidense. Lo cual luego también hará, unos años después, Expediente X. Dado que el FBI tenía una imagen horrible, pésima, y gracias a Mulder y Scully se dio la vuelta. Porque recordemos, cuando está haciéndose y publicándose Expediente X, se produce el caso Waco, con los davidianos de y Oklahoma también. Sí, eso fue 2 años después, en el caso de la voladura de Timothy McVeigh. Sí. El Affleck Murray. Y también añadir que, en cambio, si me permites añadirlo, también hubo intento de relaciones públicas para lavar la imagen de la CIA y el tiro salió por la culata, como una serie que creo que solo duró temporada y media y fue cancelada, como era La Agencia, que coincidió también en una mala época para la propia IDEM, para la Agencia Real, la Agencia Central de Inteligencia, porque está ya planificándose la invasión de Irak. Sí, era complicado hacer lavado de cara de todas las agencias a la vez. Si hubiera sido un poco más en decalaje, bueno, primero lavamos esta, luego la otra, pero tratar de hacer todo a la vez, pues como que canta un poquito. Pero sí, ahí tenemos a los muchachos reconociendo que Hulka no está muerto, que está vivo y que está recuperado. Muy vivo. Está recuperado. Sí. Y les dicen, bueno, vamos a ver cuál es la misión. ¿Y cuál es la misión? El vehículo recreativo de combate urbano. Sí. De hecho, creo que es una especie de parodia para mí, de la industria, del complejo industrial militar estadounidense, ¿no? No sé si opinas igual. Pues posiblemente sí, pero... Sí, pero no entiendo por qué exactamente una General Motors Wagon de estas características que
podría y llevarse a Yellowstone para que la saqueara el oso Yogi y Bubu, con la aquiescencia de su incapacidad para el trabajo del agente Smith, pues cómo transformarla en un ente militar que, eso sí, evidentemente, camuflado, seguro que queda muy camuflado y seguro que la gente no piensa que es un arma de guerra. No, seguro que no, la gente no piensa que es eso. Y que encima se utiliza para ir a buscar o sea, sus dos ligues, ni más ni menos. Sí, porque evidentemente podemos echar en cara a los dos personajes que hagan eso, que vayan a buscar a los dos líderes que están en los Alpes, en Baviera, en Alemania. No dicen específicamente que sea Baviera, pero es lo lógico. Si lo tira desde la zona de Milán hacia arriba, pasa sobre Brenner, Austria y llega pues, a la zona más cercana. Que todo sin que darse en cuenta que no es un vehículo recreacional, sino un tanque. Sí, nadie por el camino va a identificar que eso sea un vehículo de guerra. Evidentemente ahí tenemos esa situación en la que es el teniente que está con ellos el que también quiere utilizar ese vehículo para hacer un ligue, y lo vemos cuando el cacharro ya no está, con lo cual se adelantan y le dicen uno al otro: oye, ¿qué tal si vamos para allá? Pero no tenemos ninguna forma para ir. ¿Que no tenemos? ¿No? ¿Seguro? Tenemos esto, lo que dice, no, sí. Sí. Y sobre todo, bueno, cuando el sargento, digamos, Stillman, no se da cuenta de que el vehículo ya no está allí, el tanque, toca recuperarlo. Sí, lo hace el teniente, sí, y claro, ahí se bifurcan dos elementos. Uno primero, no está. El teniente se la va a cargar, porque, bueno, lo primero es eso, cuando va con la chica, primero me enseñas esto, y luego vamos a tener una comida rica y cara. Lo dice explícitamente. Me has prometido una comida cara. ¿Vale? Sí, totalmente. Y ve que no está y hay que perseguirles. Y monta el operativo con el sargento Hulka y el propio pelotón de él. Sí. Lo cual resulta curioso porque él no tenía más pelotones de dominio. Evidentemente es el que ha ido con él, pero no podría dominar a algún otro pelotón en esa base. Que esté más bien formado. Sí. Y sobre todo por una cosa, porque vemos luego lo que pasa, que es dónde se mete realmente en vez de en la zona de Alemania federal. Pues llega a una frontera un poco tanto porosa como caliente y peligrosa. Sí, que es eso, que por el otro lado los muchachos van a esa casa que está en California, evidentemente haciendo lugar de Alemania, hacen otra vez un poquito de manitas entre las parejas para meter un poquito de alegría, y luego al salir, pues claro, la llamada del sargento Hulka, porque claro, el pelotón yendo en dirección de ellos, no sabiendo exactamente dónde están, porque no creo que saben que se han escapado, pero salvo que tengan informe de inteligencia, no creo que sepan exactamente dónde tienen el cacharro. No, la verdad que, y desde luego lo que sería, vamos a ver, si había satélites para localizar el cacharro o que hubiese un pre-GPS... Sí, porque es eso, yo no sé cómo el teniente dice, vamos para allá, pero allá ¿para dónde? ¿A dónde? Sobre todo, a una frontera un poco chunga, y ¿no? el sargento Hulka dice, cuando dice, vamos a girar a la derecha, me dice, ¿a la derecha? No, es que, no, sus opiniones se las guarda usted. A ver, el cartógrafo no es una opinión, te va a decir que, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde están? Que vamos a ir para Checoslovaquia. Lo cual resulta curioso porque la propia historia de los Estados Unidos tiene cierto significado. Lo mismo que en Colombo hay un general implicado en un asesinato que hace las veces de el señor Patton, en el Colombo relacionado con la guerra de Corea, porque es más próximo a cuando se estrena en los años 70, bueno, 71, 72. Pero aquí tenemos que Patton estuvo en Checoslovaquia. Sí. Ya incluso había podido liberar Praga sin ningún problema. Pero le dijeron, oye, si lo liberas, luego vas a tener que salir y dárselo a los soviéticos porque en Yalta y en Potsdam hemos hecho el dibujo y esto corresponde a... Con lo cual entró un poquito en Checoslovaquia y luego se marcharon.
Bueno, ahí también tenemos que decir que en un principio no era tanto esfera soviética, pero iba a haber pues un gobierno plurinacional con miembros del Partido Comunista ocupándose de lo que era la cartera interior y defensa. Resultado, la táctica del salami. Sí, resultado. Elecciones libres, sí, un 38% de votación al primer partido, el Partido Comunista, en 1946, pero cuando iba a haber elecciones 2 años después, pues a comienzos de año, no estaban satisfechos, le parecía poco, se dan un autogolpe y los demás pues ya no pueden presentarse. Y a ponerse la horca, exactamente. Claro. Sí. Con lo cual, tuerce, entran por ese zona de aduana, están 2 tipos que están pasando el día más especial de su vida, les atropellan, pasan para adelante, el sargento Hulka, que se da cuenta, es el único que se da cuenta, el único que tiene luces en ese barco pirata que va avanzando por ahí, se va para atrás. ¿A dónde va, sargento? Se tira, se mete en un lateral de la carretera y luego inmediatamente después, focos, están ustedes detenidos. Vale, perfecto. Y por eso la llamada al sitio este de recreo de, oye, que soy el sargento Hulka, estamos atrapados, doy las coordenadas, miran, hostia, todo dentro del telón de acero. Y además luego encuentran, ese es nuestro pelotón. Así que o se convierten en héroes o tienen un problema judicial muy importante, porque ha sido culpa suya. Bueno, efectivamente. En parte es culpa suya porque el Hulka ya le dice, no pueden enviar a algún... No, y luego ellos dos también, pero no se puede enviar a algún batallón de estos profesionales. ¿Esa panda de patanes? No, totalmente, y le confiere esa idea, en parte también el lobby interés de no vamos a quedar mal con las chicas, y también eso de vamos a ir al otro lado del telón de acero porque quiero mirarlo, quiero sacar unas fotos, que conecta con el inicio cuando está en el taxi y dice que está sacando las fotos, con lo cual es un vector de aproximación al amigo, de mentirle, una mentira que saben los dos que es una mentira, pero plausible. Y también, hace un guiño a lo que será luego Espías sin Fronteras, no, Espías como nosotros, perdón, Espías sin Fronteras es otra película de Jim Hackman, o Joaquin Phoenix creo que era. Bueno, Sidney Poitier, perdón. Y claro, en este caso, pues, ¿cuál es el resultado? Pues utilizamos el vehículo de recreo para infiltrarnos en la base soviética. Que no sé si la base soviética o base checoslovaca, es que yo creo que la base soviética. En cualquier caso, se ve a la legua, incluso en ese vector, en ese sector en donde está la entrada, ese semisótano donde están ahí recluidos, esa entrada es americana, está claro, con esa puerta y esa subidita. Es más que evidente que eso no es estilo oriental ni soviético. La base no tiene ningún elemento que identifiques como elemento constructivo de nada que sea soviético. Del telón de acero, sí, o del brutalismo soviético, que tendría que ser así, ¿no? Tan magnificente. A mí me recuerda la metedura de pata ya de por sí con una película que falló en 2 ocasiones, como fue Amanecer Dorado, no la de... Amanecer Rojo, perdón. No la del año 84, hace 40 años, sino el remake nefasto de 2012, ¿no? En la cual en un principio iba a ser enemigo China y al final se utiliza Corea del Norte, ¿no? Se tiene que cambiar todo, pero es que están haciendo unas aplicaciones que no tienen nada que ver. El tipo de tanque no existía en Corea del Norte, chino, etcétera. Eso ya lo comenté porque hay un vídeo comparando las 2 películas en el que podrás decir, Amanecer Rojo, 1984, John Milius, era un tarado, derechista, fascista, casi, sí. Pero sabía lo que jugaba y era honesto. La película era honesta consigo misma y iba derecha a lo que quería. La película de 2012 no es honesta, porque en principio quiere hacer un remake cogiendo un material de un filo fascista, como John Milius, que nos dio, por supuesto, Conan el Bárbaro, 1982, un conversatorio magnífico con Ricardo Ibáñez, pero luego tiene miedo de sí misma y cambia. Primero iban a ser los chinos, luego Corea del Norte, como los malos. Porque China es un mercado muy potente. Claro, luego como vendes en China la película, ¿no? Y por lo tanto es una película mentirosilla, traicionera, deshonesta,
Y eso es lo peor que se puede decir, porque no te la crees. Si es una película que puede tener poco presupuesto o puede tener un motivo ideológico que no sea común en el ámbito, pero se ha arriesgado. Ha llegado al último término con una honestidad y un recorrido bien hecho, bien trabajado, bien elaborado, pero esto de tener miedo, igual esto a la gente no le gustará, o esto hay que cambiarlo porque hay que acomodarlo al gusto de la gente. No, casi es mejor. Es mejor una película como la del 84, que podrá estar en las antípodas de tu ideología, pero que es honesta, que otra que desvirtúa. Que es un juego de dineros. Sí, y un desvirtúa completamente, sí. Aquí, por lo tanto, tenemos a la plantilla ahí metida, entran con el cacharro, supuestamente haciendo ver como que lo han cogido, de que, un par de... les han desvestido y se han puesto la ropa. Y estas cosas de, hemos traído a unos tipos que estaban por ahí dando vueltas en un camión y ahora hemos encontrado un cacharro. Con lo cual, fiesta, los americanos se han cogido 2 veces. Bien, fantástico. Y es el clásico caballo de Troya, se han infiltrado, arman lo que es el cacharro, lo ponen en modo combate y salen bien por ahí con la pareja para intentar liberarles. Tiene que ser John Candy, después de una explosión pequeñita, que la puerta no se abre, y John Candy, como un toro, sale para intentar investir al teniente, porque dice, aquí sois todos unos inútiles, no estáis aquí para hacer nada, y se pone justamente delante de la puerta y embiste y ahí puede salir. Y luego el asunto del cacharro, pues tratando de librarse de ese enorme cañón, que ¿dónde va a tirar el cañón? En la caseta de los guardias de frontera. Muy similar a lo que pasa también en 007 Retención con la caseta fronteriza, tanto la de Austria por la que pasan con el violonchelo como antes la que revienta con el Aston Martin en Bratislava. Y que es autorreferencia también a la propia película con ese mortero respecto de Sargento Pulga, que antes de que disparen ya sabes dónde va a dar. Perfectamente. Está teledirigido. Eso me has leído la cabeza, sí. Efectivamente, sí. Bueno, y ya es el momento de la exaltación patriótica, ¿no? De decir, esta gente se merece creo que era el corazón púrpura, podía ser lo que se les daba. Tenían ahí su medallita puesta, porque han salido, y evidentemente les dejan a los de la Guardia Fronteriza ahí destrozados. Luego, las mentiras del Kremlin, con eso de han parado la invasión americana. Sí, y lo típico de estilo la caza de Octubre Rojo, cuando al final el asesor de seguridad nacional dice, porque no quiere admitir que han destruido uno de los suyos a otro, le dice, pero Nikolai, perdido, no me dirá que ha perdido otro submarino. Y se queda Josh Ackland, posteriormente villano en Arma Fatal 2, como empieza a apretar así el sombrero. Tal vez, quién sabe. Efectivamente, a lo mejor lo perdimos, a lo mejor se ha oído y demás. Y es gracioso que aparezca luego ese periódico diciendo que Hulka se retira de una especie de cadena de McDonald's, ¿no? Era gracioso. McDonald's o como el coronel de Kentucky. Ahí está el chiste, Kentucky Fried Chicken. Pues aquí es Sargento Hulka. Aquí es Sargento Hulka, en vez de hacer pollo, pues hace hamburguesas. Hamburguesas, sí. Más luego, un indicador de la Guerra Fría. ¿A dónde se destina todo el pelotón? Pues Alaska, que también era un punto de control que aparece 2 años después en Juegos de Guerra. Es una amenaza que le dan al teniente respecto de como esto salga mal, usted se va a ir al Ártico, se va a comer aquí, que va a ascender para ser degradado. Y claro, vemos portadas de todos, John Candy, el personaje de él, convirtiéndose en un lover de la máquina militar estadounidense, el personaje de Sean Young, participando de una revista que hace comparativas de armas, le servirá muy bien para Dune, ahí, como Chani,
en el Siege, que seguro que les habría venido bastante bien, no solamente con los poderes sobrenaturales de tu fija Watt. Y luego, evidentemente, ese Penthouse con el personaje de la chica del personaje de Bill Murray. Bueno, pues hay esa playa de lo que les va a pasar después, más o menos. Un cameo de uno de los coroneles serios que no deja de ser de otro, como Lace Legold, que hacía del coronel Decker en el equipo A. Sí, el que persigue al equipo A durante buena parte, pero luego lo sustituyen y le ponen a otro. Sí, y luego ya es el coronel Lynch, obviamente. Y ahí está John Candy, precisamente ahí haciendo la guardia de honor, con el pañuelo amarillo, el casco, lo cual no sé si es reglamentario para una guardia de honor dentro de los Estados Unidos, pero bueno, ciertamente ahí está en la recepción. Y John Candy decir que otra de las cosas por las que esa lista, Hugh Reinhold es por las drogas, John Candy es porque dice, si me ponen a dar caña aquí, perderé peso. Sí, porque dice, es que me han ofrecido una serie de retiros espirituales o cosas así que son pues, carísimo, $400. Pues, no estoy dispuesto a pagar por eso. Pero si ingreso en el ejército, sale gratis, ¿no? El entrenamiento duro. Cuando se están sincerando y conociéndose, uno de ellos, ahora no recuerdo exactamente quién, dice, voy a apuntarme voluntario antes de que me llamen a filas. Y es el sargento Hulker que tiene que decir, ¿este dónde estaba metido? No, esto es lo que está pensando, ¿este dónde está metido? ¿Debajo de una manta, de una piedra? ¿Dónde ha estado? Hijo, que no hay reclutamiento ya, por favor. Sí, lo de reclutamiento es tremendo, pero es que hubo miedo esa lotería del draft y demás, sobre todo porque encima parecía que siempre la lotería no tocaba a hijos, como está pasando ahora con el reclutamiento forzoso en Rusia contra la invasión de Ucrania. Ya no toca a peteburgueses de pelo rubio y ojos azules, sino con perdón, gente de piel más morena de Cáucaso, ¿no? Pues aquí, qué curioso que todo el draft no tocaba a irlandeses americanos o a WASP, hijos de puertorriqueños de segunda generación, afroamericanos, etcétera, 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 como lo habéis bien sabido. Entonces, el miedo todavía del reclutamiento estaba muy presente, porque la ley en el Congreso que autoriza ya lo que es el ejército como profesional no se aprueba hasta el año 84. Estuvo en demora muchos años. Sí, existía, lógicamente, y no se podía echar para atrás, pero siempre queda esto que nos planteamos en nuestra memoria, sobre todo ante el miedo, que es ¿y si cambia? ¿Y si se deroga? ¿Y si? Sí, porque ahora está volviendo cierta ola de intentar reintroducir en algunos países el servicio militar obligatorio. Por ejemplo, políticos. Sí. Lo cual yo les recomendaría vivamente que quien quiera hacerlo sea igualitario. Nada de hombres y mujeres por cada... No, aquí todo el mundo. 100% de la población. Ya veríamos qué pasaba luego. Y ellos mismos los primeros creo que se echarían para atrás. Y que evidentemente en España, los que nos vean desde España, recordarán la semana trágica y la razón de ser, porque había un dinerito que se podía pagar si usted podía y se libraba. Y eso evidentemente era discriminatorio. Sí, estoy hablando con mi familia paterna y he de decir que 11 de mis tíos bisabuelos que fueron a la guerra, 11, que eran 11 hermanos, de Cuba, todos salieron vivos, afortunadamente. Quizá con heridas y demás, pero salieron vivos, lo cual ha sido un milagro. Era bienaventurados, habida cuenta de que las bajas eran 1 de cada 3 que iba a la isla. Tenemos una película de 2 horas 2 minutos que, como decía, tiene todas esas estructuras de, volviendo a recordarlo, Hot Shots, Chaqueta Metálica, El Sargento de Hierro, Delta Force, Espías como nosotros, y que tiene incluso pequeños detalles respecto de llevar al propio ejército elementos que luego ha adoptado como propios. Esa de la canción esta de Du Guadidi, que la empieza a cantar Harold Ramis y luego le continúa Bill Murray. Que resulta curioso cómo fue, porque hay un combate de 1980 que fue famoso. Yo el boxeo
sería aquí tirarme un largo, decir, no, era el combate tal, entre no sé quién y no sé cuál. No. En 1980 hubo ese combate y John Candy se los llevó a el elenco masculino, a los compañeros, a ver esa película. Ya estoy con Hulk Hogan y que era teatro. No, el boxeo en principio no era teatro. Tenemos por lo tanto ahí un momento en el que de alguna manera sale la canción. Sale la canción y solamente dos del elenco que están presentes en esa fiesta de espaguetis caseros y bueno, comida medio italiana. Solamente dos conocen la letra. Y surgió la idea de meterlo en la película para esta situación. Resulta curioso porque luego el ejército la tomó como de esas canciones que cantan cuando están haciendo el entrenamiento. Es decir, fue al revés. En este caso no fue del ejército influyendo en la película, sino al revés. Esta película fue la que influyó en el ejército para que la utilizaran y se popularizó a través de este vehículo, lo cual ciertamente resulta curioso y una vez más es una película, por lo tanto, diferente. Diferente y podemos seguir de culto. Y vuelvo a repetir que sobre todo por digamos, no era un presupuesto exiguo, ¿no? Y pequeño, pero que triunfa y fue una película de Sleeper que lo hizo muy bien de aquí. Y ayuda también la banda sonora de Elmer Bernstein, un clásico, no tan conocido como Jerry Goldsmith, ni Ennio Morricone, ni John Williams, o Hans Zimmer en tiempos actuales. Eso, sí, Los Siete Magníficos, 10 Mandamientos, La Gran Evasión. Luego se metieron en cosas como esta, Cazafantasmas también. Parte del elenco, como digo, hace posible esa conexión de Meatballs, Los Increíbles Albóndigas, pasando por aquí, que esta película pudo no haber existido y haber sido un espectáculo de dos cómicos canadienses, Chip y Chong, y ya está. Pero gracias a que se les subió la parra, que luego tuvieron una ruptura en 1985 y hasta 2004 no volvieron a juntarse. Hay un capítulo de Los Simpsons. Hay un capítulo de Los Simpsons que les homenajea. Y por lo tanto, no solamente en el ámbito militar, sino también con los cazafantasmas, con todo lo que significa de película de los años 80, le debemos a esta película el haber existido. Y llevarse a cabo, sí, sobre todo en el recuerdo, como dije anteriormente, a un genio que empezó haciendo películas o produciendo películas y guionizando filmes serios como Ivan Reitman, y se subió a cargo de humor que funcionó muy bien durante los 35 años, casi 40 que estuvo activo. Y ya que dijiste la conexión con Arma Letal 2, hay una frase que cuando están saliendo formalmente de Checoslovaquia en dirección a Alemania y el sargento Hulka, que está en la parte de arriba, dice: soy demasiado viejo para esta mierda, que es la palabra de el personaje de Danny Glover en Arma Letal. Junto a me queda poco para retirarme, justamente, sí. Lo cual ciertamente es esa conexión con elementos de los años 80 y hace ciertamente especial esta película. Eso es. ¿Quieres hacer algún resumen respecto de lo que es la película? Solo lo que hemos comentado? Comentar que como siempre recomiendo la película que sea vista con la perspectiva de los años 80, también con lo que hemos comentado del panorama social que había en Estados Unidos. Arranca una sonrisa en una época bastante oscura y que se puede ver, pues en Film Affinity, se puede encontrar también en plataformas incluso de streaming online gratuitamente, generalmente en inglés coste, con subtítulos español. Pero yo la desconocía, la pude ver otro día para preparar el conversatorio y me ha gustado bastante. Te agradezco lo que fue la reseña, porque para mí era una desconocida de Ivan Reitman. Pues me alegro de haber podido afrontar este conversatorio, de haber descubierto para ti esta película y que evidentemente volveremos con algún otro tema para lo que será el conversatorio número 40 y seguro que será algo bien interesante. No sé con qué contenido, pero seguro que lo trataremos con igual cariño como hacemos con absolutamente todo el contenido en este canal. Así que agradecido. Un honor.